Bien, estamos de regreso. Les contábamos que ayer hubo un motín muy complejo en Colina 1 con heridos. Todo esto porque se intentó hacer un control de drogas y lo que alegan los familiares de los reclusos es que se los iba a poner a todos juntos en una zona X y dada la contingencia pandémica, eso generó pavor, generó una reacción en cadena y por supuesto de ahí pasamos a esta situación que vamos a pasar a describir también con el presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, el teniente coronel Alberto Figueroa. Teniente, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Buenos días. Muy buenos días, Mirna. Buenos días, Mauricio. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, cuéntanos primero que nada, ¿cuál es la razón de lo que pasó ayer para entender cuál es la postura de Gendarmería versus lo que dicen los familiares? A ver, he escuchado un sinnúmero de versiones respecto del tema. Esta información yo la recabé con la prueba de corrección penal y también con los funcionarios. El hecho acá se suscita en que la población penal se quiere oponer a los procedimientos de registro y aislamiento al interior de las cárceles y están utilizando hoy día como excusa el tema de la pandemia sanitaria. Los internos eran conducidos hacia un sector gimnasio, que es un sector súper amplio para efectos de una toma de procedimiento y que permite tener la segregación en cuanto a distancia respecto uno del otro. Pero cuando iban en tránsito a este lugar, un grupo de ellos se rebeló y se volvieron hacia el sector donde estaban siendo evacuados y agredieron al personal, le quitaron todo el control del edificio y además tomaron el control de todas las torres que estaban aledañas a la Torre 4D. O sea, ¿no es verdad entonces de que los iban a juntar a todos en una sola zona, que era lo que decían los familiares y que por eso reaccionaron de esa manera? Efectivamente, miren, este no es el único caso que se ha suscitado. La prensa no ha sabido de otros eventos que se han protagonizado al interior de otras cárceles en donde la población penal ha tenido que ser intervenida y oponen tener resistencia a bajar de su dependencia o a salir de ella. Eso con el propósito de evitar, ¿no es cierto?, que se protagonicen los controles por parte de Gendarmería, utilizando, como le dije anteriormente, el tema sanitario como excusa, y eso nos preocupa hoy en día porque nosotros tenemos que tener el control de los penales, debemos efectuar los registros de allanamiento con el objeto de pesquisar elementos prohibidos que permitan que se evite la alteración del régimen interno, pesquisar brebajes artesanales, denominada chicha, como la población penal, estoque, cuerdas, teléfonos, drogas, mapas de intentos de fuga, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la población penal hoy día, en un sistema de anarquía, están siendo intransigentes con la administración y obviamente nos están dejando hacer su trabajo en relación a la ley orgánica que nosotros nos regula. En ese sentido, es preocupante que estos internos vayan ganando terreno y todas estas acciones más encima son respaldadas por organismos gubernamentales y también no gubernamentales y que no nos dejan hoy día realizar nuestro trabajo. Nos preocupa, pero enormemente nosotros, que nos transformemos en un carabinero 2 al interior de las cárceles, donde el ciudadano no respeta y hoy día lo que está aconteciendo es que el interno no respeta al gendarme. Y eso... Obviamente nosotros como dirigentes tenemos que manifestarlo con energía, que la autoridad política en realidad debe prestar el piso a Gendarmería para que otorgue, para que realice sus procedimientos, que regule las cárceles, que las controle y que no esto caiga el día de mañana en una insurrección por parte de los internos que habitan los penales. Teniente Coronel Figueroa, ¿qué nos dice usted entonces que estos movimientos dentro de los penales y más allá de lo ocurrido ayer en Colina 1, usted menciona ahí que están siendo respaldados por organismos externos? ¿A qué se refiere? ¿Al INDH, a ONG de derechos humanos? ¿A qué se refiere concretamente? A ver, no es que sean respaldados, sino que cuestionan el accionar del personal de Gendarmería. Yo entiendo que cuando se cometen errores, ¿no es cierto?, ahí está la justicia que tiene que establecer el accionar, si es responsable o responsable por parte de la administración. Pero no ser en la primera línea los críticos de nuestro trabajo, los organismos que le señalé. La ONG particularmente porque derechos humanos hoy en día se ha constituido un terreno y ha visto la realidad en la cual estamos trabajando y obviamente queda en evidencia el riesgo inminente que hoy día tenemos dentro de los penales. Las cárceles son un banco de riesgo de peligro diario, pero sin embargo hoy día se están transformando en unos polvorines. Y eso es lo que nos está preocupando, de que al interior de las cárceles no exista, ¿no es cierto?, el respeto a la autoridad del gendarme. ¿No ha servido o ha servido de muy poco la liberación de parte de los internos a raíz de la legislación para justamente enfrentar la pandemia y descongestionar un poco los penales en Chile? A ver, en el sentido de abordar la pandemia ha servido, pero las cárceles siguen hacinadas. Lo que pasa es que por
cada uno de los penales se fue un número ínfimo de internos. Hay unidades que se ha ido, ¿no es cierto?, el 2%, el 0,1%, 0,2% de internos. Eso tiene un impacto positivo. Si hoy día el tema también pasa por un tema sanitario y uno entiende y somos sumamente empáticos. Los gendarmes somos los que estamos haciendo, ¿no es cierto?, los mejores esfuerzos con el objeto de abordar esta crisis sanitaria, pero debe ser conjuntamente con los reos. Este tipo de comportamiento que está teniendo la población penal respecto del personal de gendarmería no contribuye en nada con el objeto de abordar de la mejor manera la crisis sanitaria. Debemos abordarlo en conjunto. El interno no debe ver al gendarme como un enemigo, sino que como un aliado hoy día en esta pandemia. Claro, es que, sí, perdone que lo interrumpa. Conversamos a esta hora con el presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, el teniente coronel Alberto Figueroa. Teniente coronel, lo que pasa es que si la gente afuera de los penales está, no todas, porque alguna gente de verdad no entiende todavía la urgencia y la emergencia de lo que estamos viviendo, pero pensemos que hay un porcentaje de la población que sí lo está entendiendo porque sabe que en el día menos pensado se le puede morir un ser querido o esa misma persona puede fallecer, sobre todo considerando las cifras de ayer. Pero si la gente afuera está preocupada, imagínese adentro. Por eso yo le pregunto en qué medida usted diría que se pueden tomar prevenciones para que efectivamente la población que ya está hacinada pueda cuidarse de mejor manera. A ver, todos los protocolos en cuanto a salud, Gendarmería los ha tomado. Yo creo que de manera muy profesional. Créanme que hemos hecho un trabajo encomiable de organización, de planificación, con el objeto primero de evitar, ¿no es cierto?, el contagio al interior de las cárceles. Y también en el orden hoy día de estar abordando aquellas cárceles que ya tienen internos positivos. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo lo están haciendo? Hay protocolos de sanidad aquí en el interior. Estamos aislando a los internos que vienen llegando fuera de los penales, estamos realizando una segunda cuarentena, inclusive para efectos de evitar el contagio al interior. Estamos aislando todos los internos que van saliendo positivos de algunas dependencias, están aislando en lugares ajenos o aledaños a esas dependencias con el objeto de no propagar el contagio. Nosotros no tenemos el tema de los test para efectuar el examen del COVID-19, pero hoy día también entendemos la necesidad que hay en la comunidad. Perdone, me detengo un ratito. Cuando usted dice los aíslo o los aislamos, ¿se refiere a los asintomáticos o a todos los que, incluso los sintomáticos? Estamos aislando a los positivos. Para saber a dónde van los sintomáticos, ¿se quedan también en el penal o los mandan a algún hospital? No, cada unidad está abordando, ¿no es cierto?, su realidad en sus dependencias, y aquí nosotros aislamos los positivos, estamos aislando también los internos, ¿no es cierto?, que se encuentran con síntomas. Y los nuevos. Dejamos otra dependencia, los sacamos del lugar a modo de no seguir propagando el contagio al interior de la cárcel. Sabemos cuál es la realidad hoy día afuera. Ayer tuvimos una importante reunión con el equipo médico que está encargado de este tema, que fueron designados por el gobierno, y también tenemos que levantar, ¿no es cierto?, nuevas propuestas de cómo vamos a seguir abordando respecto de hoy día el colapso de los hospitales en el exterior. Hoy día hay muy pocos internos que han sido gravemente afectados por el virus. Más encima tenemos algo muy importante que son asintomáticos. ¿Cuál es ese panorama a nivel nacional? Porque aquí hizo mucha noticia los primeros días el brote que se produjo en la cárcel de Puente Alto, pero desconocemos lo que ha pasado en otros recintos penitenciarios de todo el territorio. ¿Cuál es la realidad en cuanto a contagio, gente que ha tenido que ser hospitalizada, tanto en lo que se refiere a los reclusos como a los gendarmes? A ver, tenemos un foco en Tarapacá, que tenemos también ahí aproximadamente 10 funcionarios que están contagiados, unos 4 internos. Tenemos el foco hoy día del CDP de Santiago Sur, tenemos Ñuble y Araucanía. Esos son los focos puntuales de gendarmería que tienen contagio. Y un interno en Biobío. Pero no tiene mayor repercusión. Ahora, la penitenciaría tiene ya 77 internos y eso va provocando, ¿no es cierto?, que la población penal vaya teniendo otro comportamiento en razón de que aquí hay muchas dependencias y han salido internos de diferentes dependencias infectados. Pero sí estamos también adoptando de inmediato el procedimiento respecto de aislar a todos aquellos contactos directos que han tenido al interior de aquella dependencia los internos para no propagar, ¿no es cierto?, al resto de la dependencia el contagio. ¿Cómo está hoy Colina 1? ¿Qué se sabe? ¿Qué pasó después de ayer, de toda la contención que hubo con el resultado tanto de internos como de gendarmes heridos? ¿Cómo amanecen hoy día? ¿Se sabe? Está normalizada, se trasladó un número importante de internos que dieron el origen, ¿no es cierto?, y fueron los más agresivos en este procedimiento. Creo que esto es un ejemplo, ¿no es cierto?, de lo que puede pasar en el resto de unidades del país, y aquí es donde yo hago un llamado, tanto al ámbito judicial, a las organizaciones de derechos humanos, a las ONG, a ser sumamente cuidadosos.
cuando requieren información, Gendarmería está dispuesta, ¿no es cierto?, a entregar la información que requieran, pero no entregar de pronto versiones que no corresponden. Y también a la ciudadanía, si aquí no tenemos que esconder nada, hoy día existen diferentes medios de comunicación donde fluye la información. En el procedimiento hay riesgos, hoy día tenemos 19 funcionarios con diferentes lesiones, 32 internos de Colina 1, no tenemos por qué llegar a eso. Hoy día simplemente lo que queremos nosotros es seguir administrando nuestras cárceles de manera adecuada, como venía haciendo históricamente, pero tampoco vamos a permitir que los internos vengan, ¿no es cierto?, a tomar el mando al interior de los penales y ocurra como sucede en otros penales de Sudamérica, en donde han habido sendos motines, muchas muertes de internos, y no queremos llegar a eso. Hoy día existen reos lesionados. Esperemos que el día de mañana no exista ningún interno muerto ni tampoco un funcionario, porque ahí obviamente que vamos a estar en otro escenario muy preocupante y vamos a ver la reacción tanto del personal de Gendarmería, que hoy día en realidad lo que existe es indignación al ver un video donde internos agreden, ¿no es cierto?, cobardemente a un funcionario en Colina 1 el día de ayer, 4 internos, y obviamente que eso produce un efecto. Absolutamente. Y esperamos respuesta también del Ejecutivo, esperamos respuesta del Ministerio de Justicia y de la Administración de Gendarmería respecto a cuál va a ser la postura en relación a estos problemas que se están suscitando al interior de la cárcel. No podemos dejar que los internos quieran tomar el mando, y eso yo creo que ustedes lo entiendan. Si nosotros tenemos el control de las cárceles, le estamos entregando seguridad a la ciudadanía. Pero sin embargo, si permitimos, ¿no es cierto?, que hayan motines, que existan fugas, obviamente que se va a poner en riesgo la ciudadanía o la seguridad de las personas. Agradecemos al presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, el teniente coronel Alberto Figueroa, por este tiempo con ADN hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.